RCR, la red que comunica y une al Perú. Hasta ahora es grato saludar al doctor Martín Belaúnde Moreira, es congresista, experto en Derecho Minero, y le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarlo, doctor Martín Belaúnde. Buen día, muy amable. Muy buenos días, señor, mi querido José Hernández. Tiempo que no nos vemos. En efecto. O que no nos escuchamos, efectivamente. En efecto, agradecerle como siempre la cordialidad que tiene usted con RCR. Usted ha señalado que la propuesta del candidato presidencial de Acción Popular, Johnny Lescano, respecto, ¿no?, al cambio de régimen constitucional para la explotación de recursos naturales sería una expropiación confiscatoria, ¿no? Pero además que esto causaría grandes conflictos y la parálisis de la minería. Explíquenos cuán grave es esta propuesta que plantea el ahora, digamos, puntero, de acuerdo a las encuestas, Johnny Lescano, ¿no? Sí, de acuerdo a ciertas encuestas. Bueno, fíjese usted, hay dos formas en lo que se refiere a la minería y lo que se refiere a hidrocarburos de explotar nuestros recursos naturales. En la minería, la forma legal, de acuerdo al texto único ordenado de la Ley General de Minería, que viene desde la época de Fernando Belaúnde Terry y que fue modificado en algunos aspectos técnicos muy importantes por Fujimori, la forma fundamental es la concesión. Hay 4 concesiones, la más importante, la crucial, la concesión madre, si se quiere, es la concesión minera. También existe la concesión de beneficios, donde se transforma en militar, y hay otras 2 concesiones, pero concentrémonos en esas 2. Entonces, ¿qué es el derecho fundamental que otorga la concesión? La concesión, que es un derecho indispensable, pero insuficiente porque se requiere una serie de permisos ambientales, de estudios de impacto ambiental y la certificación ambiental y otro tipo de permisos. La concesión, cuando ya el gobierno, a través de la Dirección General de Minería, otorga la autorización de inicio y reinicio, la concesión significa que el concesionario minero es propietario de los recursos mineros extraídos. Mientras el Estado conserva el dominio, cuando otorga la concesión, otorga 3 derechos fundamentales: explorar, desarrollar y explotar. No hay concesión minera si no se explora primero, si no se desarrolla, que es todo lo necesario para hacer viable la explotación, y por último la explotación. Y la explotación no es otra cosa que la extracción de los recursos. Una vez extraídos los recursos mineros, el producto minero es un bien mueble. Y es un bien mueble de propiedad del concesionario. Entonces, ¿qué hace el concesionario? Puede beneficiarlo en sus propias instalaciones o instalaciones de terceros, puede venderlo o puede beneficiarlo para luego venderlo, y el beneficio puede ir hasta la fundición y la refinería. Pues se puede obtener hasta un mineral metálico puro de 99.99% de pureza. Entonces, estos productos a lo largo de la cadena productiva son vendidos, de acuerdo a las disponibilidades de cada concesionario de minero y beneficio, son vendidos en el mercado nacional y en el mercado internacional. Y con el producto de esa venta, el concesionario minero obtiene sus ingresos y paga todos los gastos y amortiza todas las inversiones. Entre las diversas cosas, diversos ítems, diversos gastos, costos que tiene, está en primer lugar ciertos impuestos, entre ellos el derecho de vigencia, pero fundamentalmente el impuesto a la renta con una tasa muy cercana al 30%. Si distribuye dividendos sobre la renta neta, hay que pagar un 4 o 5% adicional. Entonces, y además hay, en el caso de las ventas locales, hay el impuesto general, el IGB, el impuesto general a las ventas. Y sobre sus utilidades, además, paga al gobierno las regalías, que son rentas que están destinadas
a la región donde se produce el mineral. Ahora, ¿qué es lo que propone puntualmente Johnny Lescano? Que los actuales concesionarios se conviertan en una suerte de operadores de servicio. Así es. Y en lugar de que haya esa cadena productiva con la cual obtienen los ingresos, tendrían que firmar una suerte de contratos de servicios y recibir una cantidad que les asigna el Estado en lugar de recibir todos los ingresos brutos. Y el concesionario minero es el único que asume el riesgo de la operación y es el que tiene que además remediar los pasivos ambientales que su operación minera, en su operación minera origine. Entonces, lo que quiere el señor Lescano, de acuerdo a lo que declaró en El Comercio el domingo, me parece 20 o 21 de febrero, es convertir a ese concesionario que tiene una serie de activos y que tiene una utilidad expectaticia, convertirlo en un mero operador y que tenga que estar negociando anualmente o periódicamente cuál va a ser la retribución que recibiría por ese servicio. Eso es un cambio total, implica literalmente que al concesionario se le está privando de su concesión. Eso implica en realidad una expropiación confiscatoria. Y eso, de acuerdo a lo que él ha dicho, porque no ha hecho ninguna distinción, y es una declaración genérica, abarca a la minería artesanal, a la pequeña minería, a la mediana minería y a la gran minería. Y nosotros sabemos que la minería es, digamos, ha logrado, creo que el año 19 o incluso el año 20 las exportaciones han caído muchas, pero el año 19 obtuvo exportaciones por valor de 26.000 millones de dólares. Entonces, eso significa cambiar totalmente el sistema y confiscarle este derecho de concesionario minero o concesionario de beneficio, que es un derecho indefinido y que está sujeto a las causales de extinción que establece la ley. Pero en este caso, él lo haría manu militari y no lo puede hacer conforme a la Constitución y por eso quisiera cambiar la Constitución para llevar a cabo eso. Ahora, ¿qué puede ocurrir hacia adelante, doctor Martín Belaúnde? Que, bueno, siendo concesionario, teniendo un compromiso con el Estado, las empresas pueden recurrir a organismos internacionales para hacer valer sus derechos. Yo lo que le digo, que esto va a llenarnos de juicios en el ámbito local como en el ámbito internacional. Y todas aquellas empresas que tengan con el Perú tratados bilaterales de protección de inversiones, y hay muchos. El Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos contiene cláusulas de protección de inversiones. Y esto incluye, yo diría, en primer lugar, China. Vamos a China, con que hemos tenido este problema de las vacunas. Bien, China tiene inversiones importantes, muy importantes en el Perú, algunas de las cuales son de empresas estatales chinas que operan como empresas privadas. Le voy a decir, Las Bambas, así, MMG, claro. MMG, Shogun y Hierro Perú, Chinalco, Toro Mocho, claro. Ya. Entonces, ahí hay varias más, estoy citando las tres más importantes. Anglo American, que es una empresa de capitales británicos, que Yabeco, que está por salir, esto es una inversión que está en camino, y muchísimas otras inversiones que dependen cuyas hay empresas suizas, Santa Pacay, por ejemplo. Entonces, y nos vamos a llenar de juicios en el CIADI. ¿Quién va a salir beneficiado con todo esto? Los abogados que nos defiendan en el CIADI, la mayoría de los cuales no siquiera son abogados peruanos, son abogados del exterior, claro, que tienen abogados corresponsales en el Perú.
Entonces, el Perú se va a llenar de juicios y la inversión minera automáticamente, creo yo, que en este instante está suspendida. Ahora, se Por el rompe la solo seguridad anuncio. jurídica, además, ¿no? Hay un problema tremendo de seguridad jurídica, porque el Perú, el régimen de concesiones, con diversos cambios y matices, ha existido desde que el Perú es el Perú. Existía en el tiempo del virreinato, existe desde que Perú se inició como república. Ahora, para que entiendan quienes nos están siguiendo a esta hora, doctor Martín Belaunde, este modelo que propugna Johnny Lescano, ¿se está aplicando en algún otro país? Yo no conozco ningún país en el mundo donde se haya aplicado ese modelo. Creo que el señor Lescano se refirió al Canadá. En Canadá rige un sistema distinto al sistema peruano. En el Canadá rige el sistema de accesión. En el Perú, el titular del dominio originario de los recursos naturales mineros, conforme a las sucesivas constituciones peruanas y conforme a la actual, es el Estado, y se otorga una concesión. En Canadá, el propietario de la tierra, es dueño de todos los recursos naturales que se encuentren abajo de su propiedad. Y entonces es un sistema, ahí no hay concesiones, lo que podrán haber son permisos para operar una vez que se cumplen una serie de requisitos ambientales, operativos, que no se arriesgue a nadie, que no se ponga a nadie en peligro, en fin, tienen que cumplir ese tipo de obligaciones. Pero en el Canadá rige el sistema de accesión, como es el que rige en los Estados Unidos para la minería y para el petróleo. Ahora, en el Canadá es cierto que el gobierno federal también tiene muchas propiedades, como también tiene muchas propiedades en el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, en ese caso, el gobierno canadiense como el gobierno americano son dueños de muchas tierras, pero eso es conforme al derecho interno de esos dos países. Ahora, por un lado, se van o podrían recurrir a instancias internacionales, pero en el plano interno, con esta propuesta también se van a acrecentar la ola de conflictos sociales, ¿no? Porque se crean expectativas, ¿no? Bueno, yo no sé qué expectativa se crea, porque esto no favorece en nada al entorno de la mina. Pero, claro, pero con ese discurso de corte populista, naturalmente, se digamos que los aledaños se convierten en dueños de las empresas. En efecto. Eso es una cosa pues falsa. Ahora, el señor Lescano lo ha enunciado esto en forma totalmente genérica, pero él dice que el Estado es el único que debe vender. Fíjense ustedes, ese sistema se aplicó en el Perú, con Minero Perú Comercial, y el Estado no imponía los precios. En las negociaciones internacionales, el Estado nunca impone los precios, los negocia, y el Perú no tiene una posición dominante de mercado para imponer sus precios. El Perú es un importante productor minero en ciertos productos, pero por ejemplo, es el sexto, el séptimo productor minero de oro, y exporta oro en forma de producto que es el doré, es el tercero o cuarto en plata, pero la plata la exporta en forma de concentrados, junto con zinc, plomo. Entonces, antes el Perú llegaba a exportar 60 millones de onzas en barras de plata que se producían en Centromin, en La Oroya, en el complejo metalúrgico de La Oroya, pero el complejo metalúrgico de La Oroya está paralizado desde el año 2009. Entonces, el Perú no tiene esa capacidad para imponer y dictar al mercado internacional: usted me paga tanto porque yo así lo digo. No tiene esa capacidad, no lo tiene ni en oro,
no lo tiene ni en plata, que se va en concentrados, no lo tiene en estaño, donde hay una fundición, el estaño se produce en Puno y hay una fundición en Pisco, no lo tiene en cobre, a pesar de que en cobre somos un importante productor minero en base a productos metálicos y a productos concentrados. El Perú ahora tiene 1.200.000, 1.300.000. El más importante es el segundo o el tercero, pero no tiene la capacidad suficiente como para decir, tú me pagas a mí lo que yo te digo. Si el señor Lescano, que ha hablado esto de una cuestión de respeto, tiene esa idea, yo diría que está desgraciadamente mal informado, mal asesorado, está desinformado. Con todo respeto, está equivocado. Pero estas son equivocaciones muy graves, porque lo que está haciendo ya en este instante es poner en paréntesis cualquier inversión, proyecto nuevo. Solo se hará lo que se viene haciendo. En efecto, ¿no? Esos son los riesgos que estamos corriendo en estos momentos con un conjunto de propuestas de corte populista y, como usted decía hace unos instantes, lo que hace sino es vulnerar la seguridad jurídica en el país. Yo le agradezco. Yo le quisiera decir lo siguiente, y esto es muy importante para que lo conozca su audiencia. El Perú en el año 2020 ha tenido una disminución de su Producto Bruto Interno del orden del 12%. Y eso significa, en términos de empleos, desocupación. Si salimos de la pandemia y entramos en una crisis minera por este tipo de propuestas, vamos a tener sobre la crisis del COVID-19 otra crisis minera que también podría repercutir sobre hidrocarburos si se quiere plantear este mismo sistema. Y no nos olvidemos que en lo que hace Camisea, con contratos de licencia, ese gas se vende a plantas termoeléctricas y el 48% de la energía que genera el Perú y que consumimos proviene de ese gas conforme a contratos de licencia, en los que el contratista, con arreglo a contratos ley, es el propietario del gas y lo vende a terceros. Eso puede comprometer gravemente la generación eléctrica en el Perú. Esto puede tener graves, muy graves consecuencias, no solo en la minería, sino también en los hidrocarburos y en la generación eléctrica del Perú. Por favor, ese es el mensaje que quiero transmitir. Y esa idea, con todo respeto para el señor Lescano, que fue mi colega de Congreso del año 11 al 16, y él tiene mucha experiencia parlamentaria, pero me temo que no tiene responsable ninguna experiencia gerencial ni ninguna experiencia ejecutiva. Con todo respeto para su persona, porque todos nos debemos respeto, pero ese respeto no implica que se oculten discrepancias profundas cuando se propone algo que será desastroso para el país. Muy bien, doctor Martín Belaúnde Moreira, como siempre yo le agradezco la amabilidad con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted, que tenga buen día. Muchas gracias por llamarme, hasta luego entonces. Hasta luego, gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.